Bienvenido, querido oyente. Hoy quiero hablarte de una verdad profunda que muchas veces olvidamos en medio del ruido, las prisas y la ansiedad. Cuando dejas de buscar con desesperación, todo comienza a llegar a ti. Y no lo digo como una frase bonita para tranquilizarte, lo digo porque el estoicismo, una de las filosofías más prácticas y sabias de la historia, nos enseña que el secreto de la plenitud no está en perseguir sin descanso, sino en vivir con serenidad, virtud y confianza en el orden de la vida. Seguramente más de una vez has sentido esa presión constante de correr detrás de metas, personas o resultados, solo para terminar agotado y vacío. ¿No te ha pasado que, cuanto más ansioso estás por alcanzar algo, más parece alejarse de ti? Y en cambio, cuando decides soltar, aceptar, fluir, de repente, las cosas se acomodan solas, como si el universo se abriera a tu favor. Ese es el mensaje que hoy quiero compartir contigo. La vida cambia cuando entiendes que no se trata de forzar, sino de alinearte con lo que depende de ti y dejar que lo demás llegue en su momento. Primera lección: deja de forzar el control. Cuando hablamos de control, muchas veces lo confundimos con seguridad, con la idea de que mientras más controlemos las cosas, más tranquilos estaremos. Sin embargo, desde la perspectiva del estoicismo, esta obsesión por controlar cada aspecto de la vida es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Lo cierto es que no todo depende de nosotros, y la mayoría de las veces, cuando intentamos manipular cada detalle, lo único que conseguimos es frustración, ansiedad y agotamiento. El estoico entiende que la vida fluye con un orden natural y que su poder real está en dirigir sus pensamientos, decisiones y actitudes, no en controlar lo que ocurre fuera de su voluntad. Epicteto lo expresó con claridad en su Enquiridión. De las cosas, algunas dependen de nosotros y otras no. Esta frase, tan simple como profunda, es la base de esta lección. Cuando tratas de forzar lo que no depende de ti, inevitablemente te estrellarás contra la realidad. Pero cuando aceptas que tu esfera de influencia está en tu interior, en tu forma de reaccionar, en tus juicios y en tu carácter, entonces la vida se vuelve mucho más ligera. Dejar de forzar el control significa aprender a confiar en que la vida se abre camino, que las circunstancias externas no siempre necesitan tu intervención obsesiva para resolverse. Por ejemplo, en las relaciones, querer controlar cómo debe comportarse la otra persona solo genera conflictos y distancia. En el trabajo, obsesionarse con cada resultado inmediato te llena de estrés y reduce tu capacidad creativa. Pero cuando sueltas esa necesidad de control absoluto, permites que las cosas encuentren su propio cauce. Y lo más curioso es que lo que parecía inalcanzable comienza a llegar a ti de manera natural. Piénsalo así. La vida es como un río. Si intentas detener su curso con tus manos, terminarás exhausto y lleno de frustración. Pero si decides navegar con calma, adaptándote a la corriente, llegarás más lejos y con menos sufrimiento. Los estoicos no proponían una vida de pasividad, sino de acción consciente, en la que tú haces lo que está en tus manos, pero sueltas lo que no depende de ti. Ese equilibrio es lo que transforma tu existencia en algo sereno y pleno. Al dejar de forzar el control, liberas tu mente de la carga de querer prever todo, y eso abre espacio a la claridad, a las oportunidades y a la paz interior. Cuando dejas de empujar contra la corriente, las cosas que tanto anhelabas empiezan a llegar en el momento oportuno. Segunda lección: acepta lo que no depende de ti. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de nuestra resistencia a aceptarlo. El ser humano, por naturaleza, tiende a luchar contra lo que escapa de su control. El clima, la opinión de los demás, los sucesos imprevistos, la enfermedad, la muerte. Queremos que el mundo funcione como lo imaginamos, pero la realidad nunca obedece a nuestros caprichos. Y allí es donde nace la frustración, la ansiedad y la sensación de vacío. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo,
es que desperdiciamos mucho. Y gran parte de ese desperdicio consiste en quejarnos de lo que no podemos cambiar, en gastar energía en batallas perdidas. La aceptación no es resignación ni derrota, es sabiduría práctica. Es reconocer que hay un orden natural de las cosas y que rebelarnos contra él solo nos roba serenidad. El estoico, al aceptar lo que no depende de él, gana un poder inmenso, el de no dejarse dominar por lo incontrolable. Aceptación significa mirar la vida tal como es y no como quisiéramos que fuera. Cuando pierdes un trabajo, puedes hundirte en la desesperación o aceptarlo como una oportunidad para reinventarte. Cuando alguien te juzga sin razón, puedes enredarte en discusiones interminables o aceptar que la opinión ajena no está en tu dominio. Al aceptar, no pierdes, sino que liberas energía para enfocarla en lo que sí puedes cambiar. Tus pensamientos, tus actitudes, tus acciones. Imagina que caminas bajo la lluvia. Puedes pasar el trayecto maldiciendo cada gota, sintiéndote víctima de la tormenta. O puedes aceptar que llueve, abrir tu paraguas o simplemente mojarte con dignidad. La lluvia no cambiará porque te quejes, pero tu experiencia de ella sí cambia dependiendo de tu actitud. Esa es la diferencia entre vivir encadenado al sufrimiento o vivir en libertad interior. El estoicismo nos recuerda que la aceptación no te convierte en alguien débil, sino en alguien fuerte, porque no pierdes tu paz frente a lo inevitable. Y es justamente cuando dejas de resistirte que la vida empieza a abrirte nuevas puertas. Lo que parecía un obstáculo se transforma en una oportunidad, y lo que antes parecía un castigo, lo ves ahora como una lección. Aceptar lo que no depende de ti es soltar la ilusión de que el mundo debe ajustarse a tus expectativas. Y al hacerlo, descubres un secreto poderoso. La verdadera libertad no está en controlar la vida, sino en fluir con ella. Y para que todos estemos conectados, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios la frase, confío en la vida. 4 palabras que encierran el espíritu de este video. Una declaración de serenidad y confianza en que lo esencial llega sin forzarlo. Ahora acompáñame en este recorrido de 15 lecciones inspiradas en la sabiduría estoica. Son enseñanzas que no solo te ayudarán a entender cómo funciona la vida, sino que también te mostrarán cómo vivir con más calma, claridad y libertad interior. Quédate hasta el final, porque puede ser el momento más especial de todo este viaje. Tercera lección. Suelta la obsesión por los resultados. Uno de los grandes tormentos de la mente humana es vivir atrapado en los resultados. Queremos asegurarnos de que cada esfuerzo produzca exactamente lo que imaginamos, que cada acción tenga un retorno inmediato, que todo trabajo sea recompensado según nuestras expectativas. Y cuando no ocurre así, la frustración nos consume. Este es un peso invisible que muchos cargan sobre sus hombros, una cadena que ata la felicidad a lo que no está garantizado. Epicteto decía, el que se apega a los resultados está condenado a la decepción. En esta frase, encontramos una verdad profunda. El resultado final casi nunca depende totalmente de nosotros. Sí, puedes trabajar, estudiar, esforzarte, sembrar semillas, pero el fruto que dará esa siembra está también en manos de factores externos. El tiempo, las circunstancias, las decisiones de otras personas. Lo que sí depende de ti es tu acción, tu actitud y tu virtud en el presente. Cuando sueltas la obsesión por los resultados, tu vida se libera de la ansiedad constante. Imagínate escribiendo un libro, pintando un cuadro, emprendiendo un negocio o simplemente construyendo una relación. Si cada día solo piensas en el final, en vender miles de copias, en ser reconocido, en ganar dinero o en tener la aprobación total de los demás, te llenarás de angustia y perderás el gozo del proceso. Pero si eliges concentrarte en la calidad de lo que haces hoy, en la disciplina, en la constancia, en la pasión con la que entregas tu esfuerzo, entonces cada instante se vuelve valioso y el resultado llegará como una consecuencia natural, no como una obsesión. Los estoicos nos enseñan a hacer lo correcto por el simple hecho de que es lo correcto, sin esperar nada a cambio.
Marco Aurelio lo expresó con claridad. El que hace el bien no debe esperar recompensa, del mismo modo que el ojo no pide nada por ver, ni el fuego por calentarnos. Esta enseñanza es revolucionaria, porque nos recuerda que el valor de la acción está en la acción misma, no en lo que pueda traer después. Cuando dejas de obsesionarte con los resultados, abres un espacio enorme de paz interior. La vida deja de ser una carrera desesperada hacia una meta y se convierte en un viaje que disfrutas paso a paso. Además, algo curioso sucede. Los mejores resultados suelen aparecer cuando menos los buscas, porque ya no actúas con la tensión del deseo desmedido, sino con la calma de quien confía en el proceso. Suelta la obsesión por los resultados, haz lo que te corresponde con excelencia y serenidad y aprende a dejar el resto en manos de la vida. Al final, los frutos llegan en su tiempo y mientras tanto, tú ya habrás ganado algo mucho más valioso: la tranquilidad del alma. Cuarta lección: vive el presente con serenidad. Una de las mayores causas de sufrimiento es vivir prisioneros del pasado o ansiosos por el futuro. Nos atormentamos con lo que ya no podemos cambiar y nos preocupamos excesivamente por lo que aún no ha sucedido. Este ir y venir mental nos roba lo único que realmente poseemos: el presente. El estoicismo insiste en que la vida está siempre aquí y ahora, y que nuestra tarea más sabia es aprender a habitar este instante con serenidad. Marco Aurelio lo expresó de manera poderosa: la vida de cada hombre está compuesta por el presente, el resto es pasado o incierto. Esta frase resume una verdad que olvidamos con facilidad. El pasado ya no nos pertenece, no porque está escrito y cerrado. El futuro es una promesa que nadie puede garantizar, solo el presente está en nuestras manos, y es allí donde podemos actuar, decidir y encontrar paz. Vivir el presente con serenidad no significa olvidar responsabilidades ni ignorar que hay metas en el horizonte. Significa aprender a no dejarse arrastrar por el peso de lo que ya pasó ni por la ansiedad de lo que vendrá. Si comes, disfruta cada bocado. Si hablas con alguien, escucha de verdad, sin pensar en lo que vas a responder después. Si trabajas, hazlo con entrega plena, sin que tu mente huya a otro lugar. En esa atención profunda, descubres que el presente es más rico de lo que parece y que la vida no está en otra parte, sino en este momento que tienes frente a ti. Muchas veces pensamos que la felicidad llegará cuando logremos cierta meta, cuando llegue tal persona, cuando alcancemos tal reconocimiento, y al vivir así, posponemos constantemente la plenitud. Pero el estoico comprende que la serenidad se encuentra aquí mismo, en la manera en que eliges vivir este segundo, aún en medio de la adversidad, porque incluso en el dolor, en la dificultad, puedes encontrar calma si aceptas que este instante es lo único real. Vivir el presente con serenidad también te libera de la ilusión del control absoluto. No sabes qué pasará mañana, pero puedes enfrentar hoy con valentía. No puedes cambiar lo que ya ocurrió ayer, pero puedes aprender de ello sin amargura. El presente es tu campo de batalla y a la vez tu refugio. Imagina la mente como un caballo desbocado que corre hacia adelante o hacia atrás. Cuando aprendes a vivir el presente, tomas las riendas y lo aquietas, encontrando paz en medio de la tormenta. Allí descubres que lo que tanto buscabas, tranquilidad, claridad, propósito, siempre estuvo aquí, en el instante que estás viviendo. Cuando dejas de huir hacia el pasado o el futuro, la vida empieza a llegar a ti con una naturalidad sorprendente, porque ya no corres detrás de ella, sino que la encuentras en cada respiración, en cada momento, en cada detalle del presente. Quinta lección: la paciencia abre los caminos. Vivimos en un mundo que idolatra la inmediatez. Queremos resultados rápidos, cambios instantáneos, recompensas inmediatas. Nos desesperamos si algo tarda más de lo esperado, si las cosas no se dan en el tiempo que teníamos en mente. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la paciencia es una de las virtudes más poderosas, porque todo lo que verdaderamente vale la pena requiere tiempo para madurar. La impaciencia, en cambio, solo genera frustración y sufrimiento.
Séneca, con su mirada clara sobre la vida, escribió: «Nada se da en un solo día, ni siquiera la grandeza». Esta frase nos recuerda que el proceso es esencial y que la naturaleza misma funciona con tiempos que no podemos acelerar. Un árbol no da fruto de la noche a la mañana. Una mente no se fortalece en un instante. El carácter no se construye con un simple deseo. Cada transformación profunda necesita del arte de esperar con calma y del esfuerzo constante en el presente. Cuando aprendes a cultivar la paciencia, descubres que muchas puertas que parecían cerradas comienzan a abrirse sin que las fuerces. ¿Por qué? Porque la impaciencia te hace actuar con ansiedad, tomar decisiones apresuradas y abandonar el camino antes de ver los resultados. La paciencia, en cambio, te permite mantenerte firme, perseverar y dar tiempo a que las cosas germinen. Y es precisamente esa constancia tranquila la que convierte pequeños pasos en grandes logros. Imagina a alguien que siembra semillas y, desesperado por verlas crecer, cava la tierra todos los días para comprobar si ya brotaron. Esa persona jamás verá el fruto porque destruye el proceso con su impaciencia. Así ocurre en la vida. Si estás demasiado enfocado en que todo ocurra ya, no dejas espacio para que el tiempo actúe. En cambio, cuando confías y avanzas con calma, la vida comienza a recompensar tu serenidad. La paciencia no es pasividad, es acción sostenida sin ansiedad. Es hacer lo que corresponde, paso a paso, sabiendo que los frutos llegarán en su debido momento. Y aquí está el secreto. Muchas veces, cuando dejas de correr detrás de los resultados y eliges la paciencia, la vida empieza a sorprenderte. Lo que parecía imposible llega de maneras que jamás hubieras imaginado. El estoico comprende que la prisa es enemiga de la sabiduría. La paciencia, en cambio, te conecta con el flujo natural de la existencia. Abre caminos porque te enseña a resistir, a perseverar y a confiar en que todo tiene su tiempo. Y lo más importante, te libera de la angustia de sentir que todo debe ocurrir ya, regalándote la paz de saber que lo esencial nunca se pierde, solo tarda en florecer. Sexta lección: confía en el orden natural de la vida. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es que la vida, aunque a veces nos parezca caótica, tiene un orden y una armonía que muchas veces no alcanzamos a ver en el momento. Cuando enfrentamos problemas, pérdidas o contratiempos, nuestra primera reacción suele ser pensar que algo salió mal, que todo se desvió de lo que debería haber sido. Sin embargo, el estoico aprende a confiar en que cada situación, incluso las más duras, forma parte de un entramado mayor que guarda un propósito. Marco Aurelio escribió: «Acepta todo lo que te trae la trama del destino, porque ¿qué podría convenir mejor a tus necesidades?». Esta frase nos invita a reflexionar. Lo que ocurre en tu vida, aunque no lo entiendas ahora, puede ser lo que necesitas para crecer, fortalecerte y avanzar hacia una versión más sabia de ti mismo. Confiar en el orden natural de la vida no significa rendirse ni dejar de actuar. Significa reconocer que no todo depende de tu voluntad y que el universo sigue un cauce que, a la larga, tiende al equilibrio. Piensa en un bosque. A simple vista puede parecer desordenado. Ramas caídas, hojas secas, árboles inclinados. Pero en ese aparente desorden existe un equilibrio perfecto. Las ramas caídas nutren la tierra, los insectos mantienen el ciclo. Los árboles viejos dejan espacio a los nuevos. Así también ocurre en tu vida. Lo que parece caos puede ser parte de un proceso más amplio, en el que cada experiencia, incluso la dolorosa, tiene un sentido en tu formación interior. Cuando confías en ese orden, tu corazón se llena de calma. Dejas de luchar contra la realidad como si fuera tu enemiga y comienzas a verla como una maestra. Las derrotas ya no se sienten como fracasos definitivos, sino como lecciones. Las pérdidas ya no parecen vacíos sin sentido, sino oportunidades para soltar y abrir espacio a lo nuevo. Y lo más importante, confías en que, aunque no lo comprendas todo ahora, estás exactamente en el lugar que necesitas estar. El estoico
No busca explicaciones mágicas ni se pierde en ilusiones. Sabe que la vida fluye como un río y que su tarea no es detenerlo, sino aprender a navegar con sabiduría. Esa confianza en el orden natural le permite vivir con serenidad en medio de la incertidumbre y le abre la posibilidad de descubrir que muchas cosas llegan en el momento justo, sin necesidad de forzarlas. Cuando confías en el orden natural de la vida, te liberas de la obsesión por controlarlo todo y encuentras paz en medio del cambio. Porque, al final, la vida sabe cómo guiarte, incluso cuando tú aún no entiendes el camino. Séptima lección. Cultiva la autodisciplina sin ansiedad. El estoicismo siempre ha enseñado que la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiera, sino en dominarse a sí mismo. La autodisciplina es la llave que abre la puerta a una vida ordenada, fuerte y llena de propósito. Sin embargo, existe un error común: confundir autodisciplina con rigidez, obsesión o ansiedad. Cuando eso ocurre, en lugar de ser un camino de crecimiento, se convierte en una cárcel autoimpuesta. La clave está en cultivar la disciplina con serenidad, sin convertirla en un peso insoportable. Epicteto nos da una enseñanza clara al respecto. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Ser dueño de uno mismo significa que tu mente y tu voluntad no están sometidas a los caprichos del deseo inmediato, ni a la pereza ni a las pasiones desordenadas. Pero esto no quiere decir que debas vivir con ansiedad por ser perfecto, ni con angustia por cumplir cada regla al pie de la letra. La autodisciplina estoica es un arte de equilibrio, firmeza en lo esencial, flexibilidad en lo secundario. Imagina a alguien que decide mejorar su cuerpo y su mente. Una persona obsesionada puede castigarse si un día falla, sentirse culpable y perder la paz por no cumplir con un horario exacto o una meta al pie de la letra. En cambio, quien cultiva la autodisciplina sin ansiedad entiende que lo importante no es la perfección, sino la constancia. Si un día falla, retoma al siguiente sin drama, porque sabe que el verdadero progreso no se mide en un instante, sino en el camino completo. La autodisciplina sin ansiedad también te enseña a disfrutar del proceso. Si estudias, no lo haces solo pensando en el examen final, sino porque cada día que aprendes algo nuevo, te haces más sabio. Si trabajas, no lo haces únicamente para obtener un ascenso, sino porque en cada tarea bien hecha, fortaleces tu carácter. La disciplina, cuando se vive con serenidad, se convierte en una fuente de satisfacción y no en una carga. Los estoicos comprendían que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo, pero también sabían que ese esfuerzo debe ir acompañado de paz interior. No se trata de vivir esclavizado a una lista de hábitos, sino de entrenar la mente para elegir lo correcto una y otra vez, hasta que se convierta en un modo natural de vivir. Cuando logras cultivar la autodisciplina sin ansiedad, empiezas a descubrir que la vida fluye mejor. Ya no vives con la presión de alcanzar cada meta de manera perfecta, sino con la confianza de que, mientras seas constante, los resultados llegarán en su momento. Y lo más curioso es que justamente cuando sueltas la obsesión y actúas con serenidad, los frutos aparecen sin que los fuerces. Octava lección. Encuentra riqueza en la simplicidad. El mundo moderno nos empuja a creer que la felicidad se encuentra en acumular más bienes, más logros, más reconocimiento, más experiencias. Sin embargo, los estoicos enseñaban que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en tu capacidad de disfrutar lo esencial y vivir con sencillez. La simplicidad no es pobreza, es libertad. Es soltar lo innecesario para enfocarte en lo que realmente importa. Séneca lo dijo de manera contundente: el que necesita de menos es más rico. Esta frase corta encierra una verdad inmensa. Cuando dependes de demasiadas cosas para sentirte bien, te vuelves esclavo de ellas. Pero cuando aprendes a vivir con poco, descubres que lo verdaderamente valioso nunca estuvo en los lujos ni en los excesos, sino en la paz interior, en la claridad de la mente y en la fortaleza del carácter.
La simplicidad trae consigo una sensación de ligereza. No necesitas aparentar, no necesitas correr detrás de lo que todos buscan, no necesitas llenar vacíos con objetos que pronto perderán su brillo. Al elegir una vida más simple, tu atención se enfoca en lo que de verdad da sentido: las relaciones auténticas, la salud, la virtud, el aprendizaje, la serenidad de un día vivido con propósito. Piensa en alguien que pasa su vida entera deseando más dinero, más propiedades, más prestigio. Puede que logre acumularlo todo, pero si no sabe encontrar paz en lo simple, seguirá sintiéndose vacío. En cambio, una persona que aprende a apreciar lo cotidiano, un amanecer, una conversación sincera, un trabajo bien hecho, una caminata tranquila, puede experimentar una riqueza mucho más profunda que cualquier fortuna material. La simplicidad también te da poder frente a la vida. Cuando necesitas poco, nada puede quitarte la paz. Una persona que depende de lujos constantes teme perderlos y vive en angustia. Pero quien sabe encontrar riqueza en lo esencial, camina con libertad, porque entiende que la felicidad no depende de lo externo, sino de su propia actitud. El estoicismo no te invita a rechazar todo placer o todo bien material, sino a usarlos con moderación y a no depender de ellos para vivir. Al hacerlo, aprendes que menos es más. Menos ruido externo significa más calma interna. Menos deseos incontrolables significa más libertad para decidir tu camino. Y es precisamente cuando dejas de correr detrás de lo superfluo que la vida empieza a regalarte lo que realmente necesitas. Encontrar riqueza en la simplicidad es descubrir que lo esencial ya lo tienes dentro de ti. Y una vez que aprendes a vivir así, todo lo que llega de afuera se convierte en un complemento, no en una necesidad. 9ª lección. Haz lo correcto sin esperar recompensa. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es la de actuar siempre conforme a la virtud, sin depender de la aprobación externa ni de la recompensa inmediata. En la vida moderna, muchas veces caemos en la trampa de hacer las cosas esperando reconocimiento, aplausos o algún beneficio. Pero cuando actuamos así, nuestra paz interior queda en manos de los demás y nos volvemos esclavos de su juicio. El verdadero poder está en hacer lo correcto simplemente porque es lo correcto, sin condiciones ni expectativas. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el que hace el bien no debe esperar recompensa, del mismo modo que el ojo no pide nada por ver ni el fuego por calentarnos. Esta frase refleja la esencia de la virtud estoica. La bondad y la rectitud tienen valor por sí mismas, no por lo que puedan traernos después. Cuando ayudas a alguien, lo valioso no es el agradecimiento que recibas, sino el acto mismo de haber hecho lo correcto. Cuando trabajas con honestidad, lo importante no es si otros lo notan, sino que tu carácter se fortalece con cada acción íntegra. Hacer lo correcto sin esperar recompensa también te libera de la frustración. Si esperas reconocimiento y no lo recibes, te llenas de resentimiento. Pero si actúas sin expectativas, tu satisfacción ya está completa en el momento de la acción. Tu paz no depende de los aplausos ni de los resultados externos, sino de la tranquilidad de conciencia que queda al saber que has actuado con rectitud. Imagina a alguien que planta un árbol. Puede que nunca llegue a disfrutar de su sombra, pero eso no quita el valor de haber sembrado vida. Asimismo ocurre con tus acciones. Aunque no veas inmediatamente los frutos, cada acto de bondad, justicia o disciplina deja una huella en ti y en el mundo. Lo correcto tiene valor por sí mismo, aunque nadie lo reconozca. El estoico comprende que la virtud es su verdadera recompensa. Cada vez que eliges hacer lo correcto, aunque sea difícil o pase desapercibido, te estás entrenando en el arte de vivir bien. Y la vida, de manera natural, tiende a devolverte lo que siembras, aunque no sea en la forma ni en el tiempo que imaginas. Cuando dejas de actuar por la recompensa, recuperas tu libertad. Ya no eres un esclavo del reconocimiento ni de los resultados. Actúas porque tu interior está alineado con la virtud, y eso te da una paz que nadie puede quitarte. Y es justamente en ese estado, cuando menos lo buscas,
que las mejores recompensas llegan solas. 10ª lección. La calma atrae claridad. En los momentos de tensión, de incertidumbre o de conflicto, la reacción más común del ser humano es dejarse arrastrar por la prisa, el enojo o la ansiedad. Sin embargo, es precisamente en esas circunstancias cuando más necesitamos la virtud de la calma. El estoicismo enseña que una mente alterada no puede tomar buenas decisiones, mientras que una mente serena tiene la capacidad de ver con claridad lo que otros no logran percibir. Marco Aurelio nos dejó una reflexión esencial. La mente tranquila es fuerte como una roca. Esta frase refleja la idea de que la calma no es debilidad, sino poder. Una roca no se quiebra con el viento ni con la lluvia. De la misma manera, una persona serena no se quiebra ante los cambios inesperados ni ante las dificultades. Al mantener la calma, tu mente se despeja, tus emociones se ordenan y encuentras la claridad necesaria para actuar con sabiduría. Cuando reaccionas con impulsividad, es fácil cometer errores que después lamentas. La prisa nubla tu juicio, la ira te lleva a palabras que hieren, la ansiedad te empuja a tomar decisiones equivocadas. Pero cuando eliges la calma, el panorama se aclara. Puedes analizar mejor la situación, distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, y actuar con la fuerza de alguien que no se deja dominar por las emociones descontroladas. Imagina a un marinero en medio de una tormenta. Si entra en pánico y comienza a mover el timón de manera desesperada, probablemente hundirá la nave. Pero si conserva la calma, puede dirigir el barco con firmeza hasta que la tormenta pase. Asimismo ocurre en la vida. La calma no elimina los problemas, pero te da la claridad para enfrentarlos con inteligencia y firmeza. Además, la calma no solo transforma tu interior, sino también tu entorno. Una persona serena transmite confianza, inspira respeto y genera paz en quienes la rodean. Cuando eliges mantener la calma en medio de la tensión, no solo clarificas tu camino, sino que también ayudas a que los demás encuentren su centro. El estoicismo nos enseña que la serenidad no se encuentra afuera, sino dentro de nosotros. Practicar la calma en cada situación es entrenar la mente para ver más allá del ruido y descubrir el orden oculto en medio del caos. Y lo más curioso es que al mantenerte sereno, muchas veces las soluciones aparecen sin esfuerzo, porque tu claridad atrae respuestas que la ansiedad jamás habría permitido ver. Cuando aprendes a vivir con calma, la vida misma comienza a fluir hacia ti con mayor facilidad, porque la claridad que surge de tu serenidad te convierte en alguien capaz de recibir y aprovechar lo que llega, sin destruirlo con la impaciencia o la confusión. ¿Quieres que continúe con la 11ª lección, explicada de la misma manera, larga, profunda y conversacional? Dijiste. 11. ChatGPT dijo: 11ª lección. El desapego libera el corazón. Una de las mayores fuentes de sufrimiento en la vida es el apego excesivo. Nos aferramos a personas, a bienes materiales, a resultados, a ideas, y terminamos viviendo con miedo de perder aquello de lo que dependemos. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera libertad se encuentra en el desapego, en aprender a amar y disfrutar lo que tenemos sin convertirlo en una cadena que oprima nuestro corazón. Epicteto lo expresó de manera magistral. Recuerda que no eres dueño de nada, solo administrador. Esta frase encierra una verdad que cambia la manera de ver la vida. Nada de lo que posees es totalmente tuyo, ni tus bienes, ni tu posición, ni siquiera las personas que amas. Todo en esta vida es transitorio, y el desapego no significa dejar de valorar, sino aprender a disfrutar sin esclavizarse. El apego crea ansiedad. Si amas con apego, vives con miedo de que la persona se vaya. Si trabajas con apego a los resultados, vives con angustia de que no se den como quieres. Si tienes apego a los bienes materiales, cada pérdida se siente como una tragedia. Pero cuando cultivas el desapego, tu corazón se vuelve ligero. Sigues amando, sigues disfrutando, sigues construyendo,
pero sin la dependencia enfermiza que roba la paz. Imagina que sostienes arena en tu mano. Si aprietas demasiado, la arena se escapa entre tus dedos. Pero si dejas la mano abierta, puedes sostenerla sin perderla. Asimismo funciona el desapego. No es abandono ni indiferencia, es libertad interior para no ser prisionero de lo que posees. El desapego también te prepara para enfrentar la vida con valentía. Los estoicos hablaban constantemente de la impermanencia. Todo cambia, nada es eterno. Cuando lo aceptas, ya no temes tanto a las pérdidas, porque entiendes que forman parte natural de la existencia. En lugar de sufrir por lo que se va, agradeces por lo que fue y continúas tu camino. El desapego libera el corazón porque rompe la ilusión de que la felicidad depende de lo externo. En realidad, tu paz está dentro de ti, en tu actitud y en tu virtud. Y lo más interesante es que, cuando dejas de aferrarte con desesperación, muchas cosas empiezan a llegar a ti solas, porque ya no las buscas con ansiedad, sino que las recibes con gratitud cuando aparecen. El estoico aprende que todo lo que tiene es prestado: la salud, el tiempo, los bienes, incluso las personas. Y esa conciencia no lo amarga, al contrario, lo hace más consciente y agradecido. El desapego no te quita nada, te da la posibilidad de vivir cada momento con intensidad, sin miedo a perderlo. 12ª lección. El silencio interior trae respuestas. En un mundo lleno de ruido, distracciones y voces que compiten por nuestra atención, hemos perdido el valor del silencio. Pasamos los días rodeados de estímulos, mensajes, noticias, redes sociales, opiniones de otros. Este constante bullicio externo termina contaminando nuestro interior, hasta el punto en que ya no podemos escuchar nuestra propia voz, ni mucho menos reflexionar con claridad. El estoicismo nos invita a redescubrir el poder del silencio interior, porque es allí donde la mente encuentra calma y donde surgen las respuestas más profundas. Séneca lo dijo de manera brillante: quien en medio del ruido busca la calma, la hallará dentro de sí mismo. Esta enseñanza estoica refleja la importancia de cultivar un espacio interior libre de ruido. No siempre podrás controlar el mundo externo, pero sí puedes aprender a aquietar tu mente, a silenciar la avalancha de pensamientos innecesarios y a escuchar lo esencial. El silencio interior no significa ausencia de sonidos, sino una actitud de quietud mental. Es cuando eliges detener la avalancha de preocupaciones por el pasado y el futuro y te concentras en el presente. En ese estado, descubres que muchas de las preguntas que te atormentaban ya tenían la respuesta dentro de ti, solo que no podías verla porque el ruido era demasiado fuerte. Imagina un lago agitado por el viento. Su superficie está tan alterada que no refleja nada con claridad. Pero cuando el viento se calma, el agua se vuelve espejo. Así también funciona tu mente. Mientras esté llena de pensamientos desordenados, no podrás ver nada con nitidez. Pero si logras la calma, el silencio interior se convierte en un reflejo claro donde aparece la verdad. Los estoicos practicaban este silencio a través de la reflexión diaria, la meditación sobre la muerte, la escritura en sus diarios y la contemplación. No era un silencio vacío, sino un silencio cargado de sentido. Un momento para examinarse a sí mismos, ordenar sus pensamientos y alinear su vida con la virtud. Ese hábito les permitía tomar decisiones con más claridad y vivir con mayor serenidad en medio del caos. El silencio interior trae respuestas porque conecta lo que piensas con lo que eres. No te distrae con lo superficial, sino que te centra en lo esencial. Al cultivar ese silencio, aprendes a distinguir entre lo que realmente importa y lo que solo es ruido pasajero. Y lo más curioso es que, muchas veces, cuando dejas de insistir en encontrar respuestas afuera y eliges callar por dentro, la vida misma te muestra lo que estabas buscando. El estoicismo nos enseña que la sabiduría no siempre se encuentra en hablar o en hacer más, sino en detenerse y escuchar. Porque es en el silencio interior donde florece la claridad, y esa claridad
es la que abre el camino para que lo que deseas llegue sin forzarlo.